Grabar, bien. Recording in progress. A ver. ¿Quién más? Ya te habilité, Franco. Ariadna. Ahora me falta Ariadna. A ver, Ariadna. Acá está. Sigue entrando gente. Sigue cayendo gente al baile. A ver. Piama Volpe. Leonel Gandolfo. Ahí los habilito. Aunque me un segundo, Piama. Ahí estamos. ¿Y quién más me había pedido? Gracias, profe. Leonel. De nada. Leonel. A ver, como Messi. Leonel, acá está. Pero bueno. Listo, Leonel. ¿Alguno más? Estimado, agradecería que me pueda habilitar para grabar la clase. ¿Cómo no, Javier? Me podés tutear, no hay problema. Gracias, Sergio. Javier, acá estamos, Javier. Acá estamos. Después en el próximo Zoom me dicen de nuevo porque son un montón y ya me olvidé. Hay algunos que me puedo llegar a acordar, pero después me hacen acordar quiénes son los que quieren grabar, así los habilito de nuevo. Bueno, creo que ya estamos todos, somos todo lo que estamos todo lo que somos. Perfecto. Bueno, ahora sí, como están todos, los saludo, buenas noches, buenas tardes, tarde lluviosa, todo el día estuvo feo, así que como les puse en el saludo, es el último esfuerzo, así que un poquito más y ya en un ratito ya terminamos, se pueden ir a descansar, a comer, no sé si alguno ya tomó algún cafecito o algo como para relajar un poco. Esta primera, Luis Portillo, ahí ya te habilito. Luis Portillo, a verme. Acá estamos. Ahí estamos, ya está. Bueno, imposible de relajar. No, bueno, tranquilos. Esto es, ustedes saben que esto es, lo hacemos lo más ameno posible, siempre todas las clases. Como les decía, ahora la primera parte de la clase voy a estar yo, ¿sí? Les voy a dar un tema que generalmente lo damos las primeras clases, que en realidad es un tema que siempre me toca darlo a mí, así que con ustedes, profe, pero hay materias que sacan de quicio a los docentes. Sí, bueno, es lo que pasa. Hay veces que tratamos, a mí también me pasó, yo también en su momento cursé y había profesores que por la forma de dar o me quedaba dormido, me daban ganas de irme del curso. Así que los entiendo, yo también estuve de ese lado bastante tiempo, así que sé bien por lo que ustedes están pasando. Quiero el 10. Bueno, si estudiás vas a tener el 10. Igualmente te comento que Ale no es de poner 10. Yo cada tanto algún 10 pongo, inclusive en Derecho Administrativo he puesto 10 de nota final. No sé si hay alguno de los chicos que están cursando acá que haya tenido la oportunidad el cuatrimestre pasado, que hubo una chica que le puse, creo que a 2 chicos le puse 10 el cuatrimestre pasado. Así que yo soy de poner 10. Si se lo merecen, yo le pongo el 10. Ale es del pensamiento de que 9 sería el 9 de Ale sería como un 10. Así que si se sacan un 9, tómenlo como si fuera un 10. Así que bueno. Bueno, dejemos atrás todo este intervalo. Vamos a empezar viendo la relación de las finanzas con otras ciencias, ¿sí? Es un tema bastante sencillo, no les va a traer demasiadas complicaciones. Ahora
más o menos 8:10, 8:15, Ale ya va a ingresar al Zoom, así que después, hasta que Ale entre al Zoom, yo les doy este tema tranquilos para que ustedes puedan anotar. Y es un tema bastante sencillito, no hay nada que no se vaya a entender. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna consulta, si llego a ir muy rápido, me avisan y lo explicamos de nuevo, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Bien. Hay distintas ramas de distintas ciencias, ¿sí? Que se pueden llegar a relacionar con lo que nosotros vemos en finanzas públicas. Por ejemplo, la primera ciencia que vamos a ver y que se relaciona con las finanzas públicas es algo que ustedes ya empezaron a ver con Marce, que es la historia, ¿sí? Y en este caso, vamos a decir que la historia nos va a permitir conocer cómo se desarrollaron determinados hechos, determinadas circunstancias en algún momento de la historia, justamente, en el pasado, para tenerlo en cuenta y que los errores que se cometieron en el pasado no se vuelvan a cometer en el presente ni en el futuro, ¿sí? Obviamente que esto involucra lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Las decisiones políticas siempre tienen que tener en cuenta un poco la historia de qué pasó con determinada circunstancia en algún momento dado, ¿sí? Como por ejemplo, como les explicó Ale en el tema de el Estado neoliberal, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Estado neoliberal fue un proceso que se dio durante la década de los 90, ¿sí? Tanto en Argentina como en varios países de Sudamérica, ¿sí? Y que implementaron políticas económicas y sociales muy parecidas a las que había implementado el Estado gendarme al principio del siglo XX. ¿Qué pasó? Obviamente que las circunstancias cambiaron totalmente. Las políticas del Estado gendarme en su momento habían sido muy buenas y habían dado resultados, pero obviamente que al aplicar las mismas políticas en un momento que ya había cambiado totalmente la sociedad y el país, ¿sí? Obviamente que esas políticas no terminaron funcionando tan bien como habían pensado los gobernantes de ese momento, ¿sí? Con lo cual, obviamente que es necesario conocer un poco de historia y obviamente tener en claro cuáles son las políticas que se van a implementar, ¿sí? Lo ideal sería tomar ejemplos de distintas políticas que hayan sido buenas en su momento y que se puedan implementar hoy en día, ¿sí? Obviamente que con la tecnología, los procesos productivos y todo, es distinto los procesos productivos de hoy en día que los que sucedieron a principios del siglo, ¿sí? Bien, espérenme un segundito que sigue entrando gente. Ahí está. Bien. Eso es la parte histórica, ¿sí? Otra de las ciencias que podemos relacionar con las finanzas públicas y que obviamente nos vamos a tener que tener en cuenta es la estadística, ¿sí? Los datos estadísticos nos permiten realizar comparaciones, ¿sí? Entre las cifras de distintos estados para saber si las decisiones que vamos a tomar son correctas o no, ¿sí? Esto básicamente se da con un organismo gubernamental que todos conocemos, que es el INDEC, ¿sí? El INDEC es el Instituto, ¿sí? De Estadística y Censos, que es el encargado de llevar adelante todo lo relativo a la comparación de datos, digamos, el relevamiento de datos, la comparación, el análisis y obviamente las conclusiones que se pueden sacar respecto de los datos estadísticos que va recopilando, ¿sí? Eso los van a tomar los gobernantes, o deberían tomarlo los gobernantes,
para, obviamente, poder tomar decisiones con respecto a las distintas políticas, tanto sociales como económicas, que se van a llevar adelante, ¿sí? Obviamente que estas estadísticas pueden ser comparando distintos estados, como por ejemplo, en este caso, Argentina con otro país del mundo, ¿sí? O mismo comparando, supongamos, una jurisdicción con otra. Por ejemplo, capital con Gran Buenos Aires, ¿sí? O Buenos Aires con Córdoba, por ejemplo, ¿sí? U otra provincia, ¿sí? Esos datos estadísticos sirven mucho para que los gobernantes tomen las decisiones que corresponden para, obviamente, llegar al fin último del Estado, que es el bienestar general, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta acá se viene entendiendo bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si voy muy rápido, me avisan, ¿sí? No hay, lo digo un poco más despacio, no hay problema. Perfecto. Vamos con la tercera materia o ciencia que se relaciona con las finanzas, que es el derecho político, ¿sí? Y en este caso, obviamente, como vimos cuando Ale les dio la administración financiera, ¿sí? Relaciona todo lo que tiene que ver las finanzas con las decisiones políticas, ¿sí? Y en este caso nos permite apreciar todo lo relativo a la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, todas las decisiones y las ideas políticas que se van a implementar y cómo se van a implementar, ¿sí? Obviamente que el derecho político es una rama del derecho que estudia justamente todos estos hechos y todas estas decisiones, todo el fenómeno del proceso de toma de decisiones que va a llevar adelante o que van a llevar adelante los gobernantes en un momento determinado, ¿sí? Como les decía, esto tiene que ver todo con todo se relaciona, ¿sí? La historia, la estadística, el derecho político, ¿sí? Siempre estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de tener datos estadísticos, estamos hablando de saber qué pasó con determinado tema en un momento determinado del pasado o del presente, ¿sí? Todo eso, obviamente, se plasma en lo que nosotros vemos siempre en el Congreso, ¿sí? Obviamente, ahora que el domingo vamos a votar todos, sepan que todos los que la votación que vamos a realizar el domingo es para elegir a los representantes, a nuestros representantes que van a asumir en las cámaras de senadores y las cámaras de diputados, ¿sí? Ellos van a ser los que van a legislar y dependiendo del momento, ¿sí? Son los que van a tomar las decisiones de todas las futuras leyes que nosotros vamos a tener que cumplir, ¿sí? Por eso mismo es importante que nosotros sepamos bien todo el tema de cuáles son las ideas políticas que tiene cada uno, cuáles, digamos, son por ejemplo, qué es lo que van a hacer con determinado tema, ¿sí? Por eso es importante que el derecho político nosotros lo podamos estudiar o ver por lo menos una base como para tener una idea, ¿sí? Bien. Vamos ahora con la cuarta ciencia que se relaciona con nuestra materia, que es el derecho constitucional, ¿sí? Ustedes ya tuvieron, ni bien ingresaron a la facultad, una de las materias bases del derecho, que es el derecho constitucional, ¿sí? Obviamente que, como decimos siempre, la esencia de las finanzas públicas surge de las constituciones, ¿sí? Obviamente tanto de la Constitución Nacional como de las distintas constituciones provinciales, ¿sí? En estas constituciones se van a encontrar detalladas y desarrolladas todas las atribuciones que van a tener los distintos poderes con relación a la materia, ¿sí? Obviamente que si ustedes leen la Constitución, en algún momento tienen un tiempo para ir leyendo un poco la Constitución,
La Constitución está dividida en varias partes y en algunas de ellas dice cuáles son digamos, las tareas, ¿sí? Que tiene que realizar cada uno de los poderes, ¿sí? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Quiénes son aquellos que pueden acceder a dichos cargos, cómo es el proceso de selección para esos cargos, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos a grandes rasgos cómo se elige un presidente, cómo se elige un diputado, un senador, ¿sí? Pero también habla un poco de lo que es el Poder Judicial, ¿sí? Ahí en la Constitución habla sobre los distintos requisitos, las atribuciones y facultades que deben cumplir, etc. ¿Sí? Así que, obviamente, que el derecho constitucional, ustedes ya lo vieron, ¿sí? Hay muchos artículos de la Constitución Nacional que se relacionan con nuestra materia, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 4, que cuando veamos gasto público, vamos a ver cuáles son los distintos gastos que puede realizar el Estado, ¿sí? Entonces ahí vamos, o los distintos tipos de recursos que el Estado puede obtener, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la materia, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente, que es la contabilidad, ¿sí? Quizás para los que estudien, para los que están para licenciado, la contabilidad en un principio quizás no les guste demasiado, ¿sí? Obviamente por eso habrán seguido la licenciatura, pero para aquellos que estudian para contador, vamos a decir que obviamente que en las finanzas públicas, al manejarse riqueza, es necesario, ¿sí? Que la contabilidad esté presente. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver plasmado en lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, que es un tema que generalmente lo da Gaby, ¿sí? Que es la ley de presupuesto del sector público nacional, ¿sí? En este vamos a decir, así a grandes rasgos, para no entrar tanto en detalle, que la ley de presupuesto es una ley que se aprueba, que se tiene que realizar una vez por año, ¿sí? Se tiene que presentar, digamos, el Poder Ejecutivo tiene que presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Cámara de Diputados, ¿sí? En este caso, tengan en cuenta siempre que cualquier ley se puede ingresar tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, ¿sí? Salvo, en este caso, la ley de presupuesto, que es una de las pocas que sí o sí primero tienen que presentarse o tienen que entrar por la Cámara de Diputados, ¿sí? Que son, como lo vimos, los representantes del pueblo. Y después, una vez aprobado por la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, ¿sí? En este caso, vamos a decir que durante la ley una vez por año se va a llevar a cabo la ley de presupuesto del sector público nacional, el proyecto de ley, ¿sí? Que se tiene que presentar antes del 15 de septiembre del año anterior para el cual va a regir. Es decir, hoy es 8 de septiembre. La semana que viene, el 15, ¿sí? Justo el miércoles que viene, deberían presentarse, el Poder Ejecutivo debería presentar al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de presupuesto del año 2022, ¿sí? Ese proyecto de ley de presupuesto es la recopilación, ¿sí? Es el resumen, por decirlo de alguna forma, de todos los pequeños presupuestos de cada uno de los organismos y jurisdicciones que componen el sector público nacional, ¿sí? Cada uno de estos organismos van a presentar a la Oficina Nacional del Presupuesto su propio presupuesto, ¿sí? Y la Oficina Nacional de Presupuesto lo que va a hacer es recopilar todos los datos en un solo documento para que el Poder Ejecutivo lo presente al Poder Legislativo para su aprobación, la cual tiene que ser antes del 31 de diciembre de este año, sería, ¿sí? O sea, el 31 de diciembre del año anterior para el cual va a regir. En este caso, antes del 31 de diciembre del 2021, así
el 1 de enero del año 2022 ya se empieza a ejecutar el presupuesto del año 2022. ¿Sí? ¿Se entendió? Igualmente esto no se hagan mucho lío porque igualmente lo que tiene que ver con la ley de presupuesto lo va a dar Gaby seguramente más adelante, ¿sí? Yo solamente les digo más o menos a grandes rasgos qué significa, ¿sí? Como para traerlo a tema, pero no se hagan problema que después eso lo van a ver detallado con Gaby. Hay un tema específico que es la ley de presupuesto, ¿sí? La ley 2456. Perfecto. Vamos ahora con otra, ¿sí? Con otra de las materias que podemos relacionar con las finanzas públicas, y en este caso es la matemática, ¿sí? Como a muchos le habrá pasado, inclusive a mí, que yo me he llevado matemática 3 años consecutivos en la secundaria, ¿sí? Porque la profesora no me quería, y me quería ver en diciembre, yendo una semana al Pepe a hacer 2 ejercicios. Hay mucho que no le gusta, ¿eh? Hay mucha que no le gusta. No, excusas no, Ale, excusas no, es la verdad. La mina me llevó 3 años consecutivos y siempre lo mismo. Siempre Buenas me hacía hacer un noches. ejercicio y me probaba. Me quería ver un día más, ¿viste? No, Buenas noches, no profe. sé por qué. Buenas noches, ¿Por chicos. qué? Era malo. ¿Cómo les va? O me quería o me Te odiaba, no sé. te quería. Me quería, ¿no? Sí, yo creo que también. Igual no me olvido más, se llamaba Castro de apellido. Así que imagínense, no me olvido más de esa profesora. No sé qué habrá sido de la vida de ella. Bueno, en este caso, siguiendo con el tema, obviamente que dentro de las finanzas públicas, al manejarse cifras, ¿sí? Obviamente que el manejo de cifras es inherente a nuestra materia, ¿sí? Ya lo vimos con el tema de la contabilidad, con lo cual es necesario tener ciertos conocimientos matemáticos, ¿sí? Para no incurrir en errores que puedan llegar a perjudicar a la sociedad. Tengan en cuenta que el manejo de cifras tiene que ver también con dinero, ¿sí? O sea, más allá de que hoy en día igualmente es un poco más complicado tener digamos, que haya algún error, ¿sí? Salvo que alguien ponga el dedo, digamos, un dedazo, pero generalmente hoy tenemos, o el Estado, mejor dicho, tiene muchas herramientas automáticas, ¿sí? Para calcular distintas cifras, ¿sí? Hoy en día todos los organismos del Estado tienen sus sistemas donde se van haciendo, obviamente, distintos cálculos automáticamente. Así que, en principio, no deberían haber errores muy garrafales, por decirlo así. Puede ser que alguien meta un dedazo y se equivoque, pero justamente hoy sería un poco más complicado, ¿sí? Anteriormente, como era todo un poco más manual, ¿sí? Hace muchísimos años atrás, obviamente que en ese caso sí podrían llegar a haber algún tipo de error, ¿sí? Hoy en día, con los sistemas que se manejan, prácticamente no hay tantos errores, ¿sí? Bien, vamos con otra, ¿sí? Que es la sociología, ¿sí? Y acá, obviamente, vamos a ver que la sociología es una materia que nos ayuda a establecer un buen diagnóstico de la situación social que obviamente los gobernantes, al momento de tomar una decisión política o económica, van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Esto es justamente lo que no ocurrió durante el Estado neoliberal, ¿sí? Como les había comentado en un principio, se implementaron las mismas políticas económicas y sociales en un momento, digamos, las mismas políticas económicas y sociales que se habían implementado al principio del siglo, se implementaron al final del siglo, sin tener en cuenta que la industria había cambiado, que había mayor población, ¿sí? Que obviamente el nivel educativo es diferente, etcétera, ¿sí? Ahí en la parte sociológica es lo que básicamente falló al momento de implementar el Estado neoliberal, ¿sí? No es que el Estado neoliberal sea ni bueno ni malo, ¿sí?
son políticas que se toman en un determinado momento y que pueden funcionar como no, o como que no, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, en este caso, que el error fue que no se tuvo en cuenta, valga la redundancia, la política social, ¿sí? Todo el tema social que se implementó en otro momento distinto, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora otras dos, que las vamos a ver juntas porque en este caso se relacionan, que tienen que ver con la geografía y la demografía, ¿sí? En este caso son dos ciencias que son necesarias para relacionar todo lo que tiene que ver con población y territorio, ¿sí? Y obviamente que esto nos sirve para tomar decisiones a nivel económico y social, ¿sí? Por eso mismo, vieron que todo esto se va relacionando, ¿sí? Todas estas materias, si bien se dedican a una cosa diferente, todas se van relacionando, se van interrelacionando unas con otras, ¿sí? En este caso, obviamente, que por ejemplo, podemos relacionarlo con la estadística al momento de cuando se toman datos estadísticos y se va a tomar una decisión política, ¿sí? O económica, mejor dicho, se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el territorio, ¿sí? La densidad de población, los recursos que se le van a asignar a esa provincia, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, no va a ser lo mismo los recursos que se le van a dar por coparticipación a la provincia de Buenos Aires, donde vive prácticamente la mitad del país, ¿sí? La mitad de la población, que por ejemplo en Tierra del Fuego, ¿sí? Que quizás tienen 200.000 habitantes, ¿sí? Nada que ver con los 10 millones, 15 millones que vivimos acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual, al momento de tomar una decisión política o económica, se hace necesario tener estadísticas sobre justamente geografía y demografía, o sea, la densidad de población, ¿sí? Y por último, la última ciencia que vamos a ver y que ustedes ya, algunos vieron conmigo, otros vieron con Ale, otros vieron con otros profesores, que es el derecho administrativo, ¿sí? Y en este caso vamos a decir que obviamente que el derecho administrativo es necesario, ¿sí? Analizarlo y tenerlo en cuenta porque el sujeto activo de las finanzas públicas, ¿quién es? El Estado. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que recurrir al derecho administrativo para poder analizar la estructura del Estado, ¿sí? Y atribuir las distintas facultades o competencias referidas a las finanzas públicas, ¿sí? Esto lo vimos en su momento cuando vimos estructura del Estado o estructura del Poder Ejecutivo, ¿sí? Donde teníamos que en la cabeza del Poder Ejecutivo estaba el presidente, luego el vicepresidente y luego el jefe de gabinete de ministros, que era una figura que se creó, otra materia muy buena. Depende quién la dé, depende quién la dé. Es la figura que se creó con la revolución, iba a decir, con la modificación de la Constitución en el año 1994, ¿sí? Que fue el jefe de gabinete de ministros o también denominado ministro coordinador, ¿sí? Bien, hasta acá sería este tema de la relación de las finanzas con otras ciencias, ¿sí? Como vieron, no es nada complicado, es bastante sencillo, ¿sí? Igualmente, si tienen, a mí no me fue tan buena. Por eso, depende del profesor, depende de la materia, es distinto, ¿sí? Cada profesor tiene su estilo. Ale y yo, por ejemplo, prácticamente lo damos igual, así que en ese sentido no van a tener inconveniente, e incluso creo que ya se habrán dado cuenta, así que no. Siempre, Ale fue mi mentor, así que yo doy prácticamente lo mismo. Ah, bien, bien. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Igual Mariano quiere el 10, Ale, ¿eh? Está diciendo que quiere el 10, así que... Sí, no, y Leonela también, después hay varias que cursaron con nosotros, Ayelén también, hay un montón. Tal cual. Así que para nosotros es un gusto. Tal cual. Bueno. Bueno, chicos, por ahora, ¿no? de mi parte es todo eso. Si tienen alguna duda, alguna consulta,
me pueden preguntar, no hay ningún tipo de problema, si no, cualquier cosa, después léanlo tranquilos y la próxima clase me preguntan o me mandan un mail, no hay ningún tipo de problema. Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar cuando dijo de geografía y demografía, que servían para tomar decisiones, ¿a qué tipo de nivel era? Y a nivel provincial o a nivel nacional, porque en este caso, obviamente, más que nada, tiene que ver con, o se puede relacionar en este caso con lo que tiene que ver con la coparticipación, ¿sí? A nivel nacional, como después lo van a ver, según, no sé si ya lo vieron o lo van a ver después con Marce, en este caso la coparticipación es el Estado Nacional recauda, ¿sí? Distintos impuestos, ¿sí? Más que nada impuestos internos que las provincias le delegaron a la nación, ¿sí? Y ese dinero, ¿sí? Que recauda la nación en nombre de las provincias, va todo a una bolsa, por decirlo así, y después la nación va a repartir a cada una de las provincias, ¿sí? Después van a ver con Marce que hoy en día se está aplicando una ley de coparticipación un poco menos objetiva, ¿sí? Es un poco más subjetiva en este caso, pero bueno, anteriormente había una ley que tenía un criterio más objetivo que, digamos, repartía el dinero de la coparticipación teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel, la cantidad de escuelas que tenía una provincia, la cantidad de población distribuida, ¿sí? La distribución de población, ¿sí? O sea, tenía criterios más objetivos. Hoy en día el criterio es un poco más subjetivo, depende también el color político que tenga la nación y el que tenga la provincia, ¿sí? Ustedes ya saben que en algún momento en las provincias quizás que están más en contra de la, digamos, digamos, de la presidencia, ¿sí? Del partido político de la presidencia, quizás o tardan en darle la coparticipación o le dan menos de lo que le corresponde, etcétera, ¿sí? Eso ya es una cuestión política que no vamos a entrar en temas, ¿sí? Pero básicamente todo esto de la demografía y la geografía tiene que ver con que se tiene que tener en cuenta y se relaciona obviamente en este caso con la estadística y con lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Que las decisiones que van a tomar a nivel nacional para, por ejemplo, el reparto de la coparticipación. No sé si se entendió, Mariano. Si no, lo explicamos de nuevo. Profe. Sí, profe, gracias. Pues yo había puesto que tenía que ver que servían para tomar decisiones a nivel político y económico. No sé si es lo mismo. Por eso lo volví a preguntar. Es lo mismo, es lo mismo, porque en realidad están tomando decisiones políticas y económicas al mismo tiempo, ¿sí? Así que sería lo mismo. Bueno, chicos, gracias, Ser. Vamos a seguir hoy con las fuentes del derecho financiero. Si no me equivoco, habíamos llegado ya hasta decretos. Corríjanme si me equivoco. Tendríamos que arrancar con jurisprudencia. De cualquier modo, antes de empezar con jurisprudencia, vamos a charlar un poquitito, porque nos quedan 2 minutos y medio de este Zoom. Después volvemos a entrar al segundo Zoom y allí sí vamos a seguir desarrollando las fuentes del derecho financiero y luego seguiremos con otro tema. El sábado pasado tuvimos la primera clase bimodal, espero que haya salido bien, tanto para los presentes en la facultad como para los que estuvieron desde su casa. La verdad, los que estuvimos en la facultad estuvimos muy cómodos y por suerte salió todo bien. Espero que a ustedes les haya llegado bien. Este sábado nuevamente vamos a tener también la clase bimodal. Este sábado, Sergio, te toca a vos el Zoom, que Gaby tiene el cumpleaños del marido, y seguiremos con los temas desde hoy. Sergio desde la casa, yo desde la facultad. Lo que Marcela va a volver la semana que viene, porque ahora está de licencia ya prevista, con lo cual la parte histórica les va quedando un poco pendiente, porque preferimos hacer así, de modo tal que cuando venga no se enoje porque le dimos temas de ella, ¿vieron? Por eso nada más. Si no, Sergio lo puede dar perfectamente.
el año que Marcela estuvo embarazada, Sergio dio la parte histórica perfectamente. Así que, pero bueno, le respetamos el ámbito a Marcela, y aparte porque como es fiscal, en una de esas nos puede meter en cana, cosa que nosotros no podemos hacer con ella. Ella no lo publicita. Igual es fiscal de Almirante Brown, me parece. No, de Esteban Echeverría. Así que tengan cuidado con Mente Grande. De Esteban Echeverría. Así que bueno, más allá de estas chanzas, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta de lo que vimos la semana pasada? ¿Quieren consultar algo? Y a título informativo, vengo de la Facultad de Derecho. Allá todavía no les dijeron si el examen era presencial o no. Alguien publicó algo en nuestra aula virtual que para llenar una planilla para que los alumnos la den presencial, no se sabe nada. Acá en Económicas, por suerte, está todo muy organizado y no nos podemos quejar de nada, todo lo contrario. Bien, entonces vamos a pasar, ¿cuándo sería la fecha de examen? Porque dice semana del 10, pero no me quedó claro si es miércoles o sábado. Ahora vamos a charlar eso cuando volvemos a la clase y al Zoom, perdón, y vamos a charlar sobre las fechas. Sergio, ahora cuando se corta, abrímelo de nuevo, así charlamos tranquilo. Dale, lo cierro y abrimos de nuevo. Sí, cerralo y abrimos. Dale. Hecho, listo. Dale. Volvemos. ¿Das permiso para grabar otra vez? Sí, ahí ya. Ahí, bancame 2 segunditos que estoy admitiendo. Tranqui, admití, tranqui. A mí también después. Ahí me pongo a buscar uno por uno a todos los que tengo que habilitar. Belén ya está. ¿Quién más me había pedido? Yo sí puedo ser. Franco Bernatic también me había pedido. Portillo también me había pedido. Gracias. ¿Quién más me había pedido? Esperen un segundo que sigo admitiendo gente. Hago lo más rápido que puedo. Ariadna Cepeda. Ya te habilito. Ariadna Cepeda. Ahí está. Ahí estamos. ¿Quién más? ¿Había alguno más? Recording in progress. Orsini, profe, con respecto a las fuentes del derecho. No sé, son Javier Guetic. Javier Guetic, ahí te habilito. Es verdad. No lo di todavía, resoluciones. Sí, tenés razón. Creo que está en orden esta ordenanzas municipales. Pregunto, primero. profe, porque llegamos hasta decretos, habíamos dejado ahí. Está bien. Entonces seguimos con ordenanzas municipales, resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, circulares del presidente del Banco Central, recién después jurisprudencia. Por 2 cuestiones. A veces me hago lío porque como damos estos temas en administrativo, en finanzas, también lo doy en la otra facultad, y a veces le doy una introducción en la escuela secundaria, a veces se me mezclan los pájaros.
Por eso viene bien que me ayuden. Aparte, como estoy viejito, necesito que me ayuden con eso. Y bueno, estaba Para tu mirando próximo cumpleaños te voy a comprar un bastón, Ale. No, ya tengo. De cuando me rompí Ah, los tenés. ligamentos. Cuando me rompí los ligamentos cruzados. Cuando me rompí los ligamentos cruzados, tengo un bastón. No, ese lo regalé. Tuve otro de cuando me operaron del melanoma, que iba a quedar medio tubulato y por suerte no lo tuve que usar. Pero cuando me rompí los ligamentos cruzados iba a clase con el bastón y también ahí les mostraba cómo se usa el sable en granaderos. Así que un día de estos les voy a mostrar, me llevo el bastón a la facultad y les muestro cómo se maneja el sable, cómo es el Mientras no sable le común. pegues a nadie, está todo bien, Ale. Bueno, qué sé yo, a veces pasa. Bueno, si estamos sentados como estaban sentados el sábado, Vero, estabas muy cerca y con el bastón le vas a ligar vos, porque nosotros, Bianca y Pero Mariana... el sábado que viene me siento en el fondo. No, quédate ahí cerca. Por la duda, contraten un seguro contra todo riesgo. No lo voy a hacer. Yo adelante, profe, no se haga problema. No, igual si hago la demostración con el bastón, la voy a hacer de costado, así no le pego. Lo mismo con los efectos económicos de los impuestos, cuando haga la percusión la voy a hacer sin reloj, porque una vez saltó el reloj, le di en la cabeza a la chica que estaba en el primer banco y la lastimé. No la lastimé, no, pero bueno. Bueno, para los que estemos en Zoom va a ser un buen espectáculo, obviamente. Doy bien la cámara, gracias. Sí, así dijo Gaby. Bueno, todo lo que hablamos el sábado... Eso porque tiene el barbijo puesto, por eso. No, callate, que no me di cuenta. Me tuve que cambiar el barbijo. ¿No vieron que tenía puesto el...? Yo empecé la clase con el barbijo de la facultad. Pero me apretaba. Entonces me puse el barbijo de granadero. Y cuando me voy le digo a la chica de Bedelía, che, ¿cómo me aprieta este? Me mira y me dice, ¿no viste que tenías para aflojarlo? Uy, no vi. Así que el sábado voy a dar con el barbijo de la facultad. No me había dado cuenta. Bien. Vamos entonces a seguir. No, vamos a hablar primero, no me acuerdo quién era que consultó respecto de la fecha de examen. ¿Quién era? Vos, Gianluca, perfecto. El tema es así. La fecha de examen que puse fue 6, 9 y 16. Bien. El 6 es miércoles. El miércoles no damos presencial. El 13 es miércoles, feriado por el día de la facultad. 9-16 es sábado. Entonces, la idea mía, como el examen va a ser presencial, para no apurarlos poniendo distintos turnos, para no juntarnos en aulas separadas o, digamos, para que estemos más cómodos, seguramente vamos a dividir el examen entre el 9 y el 16. Ahí les voy a decir cómo lo vamos a dividir, de modo tal que tengan todo el tiempo del mundo. Porque si hago todo junto, piensen que Sergio y yo vamos a estar en la facultad. Marce no sé, pero Gaby no va a ir. Gaby seguramente va a estar desde su casa tomando el examen por Zoom a quien tenga dificultades para ir a la facultad por ser de riesgo. Entonces, esa es la idea que puse yo. El 6, que es miércoles, vamos a ver lo que nos haya quedado en los otros temas y vamos a hacer un repaso general. Es decir, que me reserve esas 4 fechas, de las cuales una es feriado, para poder darles la mayor comodidad posible. Clase de repaso, parcial y parcial. El primer parcial va a ser escrito. Vamos a ver el segundo, porque para el oral, o sea, nosotros cuando era presencial todo, hacíamos primer parcial escrito, segundo parcial oral, recuperatorio del primero escrito, del segundo oral. Al pasar a ser todo virtual, el año pasado y el primer cuatrimestre, tomamos todos los exámenes orales, tanto en finanzas como en administrativo, salvo el curso de verano de administrativo, que lo tomamos con los formularios de Google, si no me equivoco. Porque teníamos las 2 comisiones a la misma hora. Entonces claro, tomamos a todos. Teníamos a las 2 comisiones Ale, a la misma hora. te hago una consulta. Sí. Vos decís entre el sábado 9, el sábado 9 abarca el feriado largo del fin de octubre. ¿Va a haber clases? Por el del 12 de octubre.
Sí, Mirá, porque hacen en feriado principio- puente entre el viernes en 8 y el principio- lunes 11. En principio, el único sábado que en los últimos 10, 15 años la facultad decreta feriado, asueto, es el sábado de Semana Santa. Los demás, porque por más que sean fines de semana largos, hay clase. Así que No, vamos a ver por eso cómo te nos va. pregunto, porque nunca me tocó Sí, cursar sí, sí, así, sí. entonces. No, sí. Generalmente, ya te digo, históricamente, hasta hace 15 años, el sábado de Semana Santa había clase. Pero últimamente se respetó no tener clase. En los fines de semana largos, inclusive hubo un fin de semana, creo que fue en el 2012, que era súper largo, eran 6 días. Ese sábado igual hubo clase. Nosotros lo que tratamos de hacer es ver, aparte ahora, Vero, volvemos de 1 año y medio que prácticamente no se podía salir. Que No, estábamos, no, por eso te consulto, porque como decretaron, viste, claro, un fin de puente, un feriado pero, puente, entonces, pero el nada. feriado puente sería el lunes 11, si no me equivoco. Y el 8, el viernes 8, El viernes 8. claro. Así que bueno, Hay igual que lo ver vemos. la Facu. Los que tienen escrito el aula profe y Abierto. oral en el anfiteatro. Y el anfiteatro, la clase del anfiteatro la tenemos pendiente, ¿eh? Como dije el otro día, el decano me dijo, qué lástima porque vos podés darla en el anfiteatro. Así que algún día la tendremos, no se hagan problema. Igual si es en el anfiteatro se tienen que llevar 3 litros de ojo, porque ahora que viene el calorcito hay uno de mosquito. Y pero vos te tenés que acostumbrar a los mosquitos, No, las yo digo cucaradas. porque, yo digo, ¿te acordás quién era el Sí, que una vez dijo en el anfiteatro y se quejó? ¿Te no, acordás? pero sí, pero él se quejó no por mosquitos. Teníamos la torta, teníamos mate, se quejó porque no le gustaba estar en la tierra. Pero hay que acostumbrarse a eso. Sí, era eso. Bueno, Jorge, ¿no era? Sí, Jorge. Era Jorge el que se había quejado. No me acuerdo el apellido. En el verano es peor con eso si se cursa en verano. Y no, pero en verano, Mariano, en verano, en las aulas, hace calor, ¿eh? ¿Sabés lo que es el curso de verano? Con el aula llena, si cursaste alguna vez en verano y La dando pasé 3 clase, años, profe, por eso le digo. Por suerte la de Derecho ya las aprobé todas, por yo ese motivo. dando clase así en verano, bajo mi panza de cerveza rapidísimo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces, chicos. Gracias, Mariano, por la colaboración. Gracias, chicos, por la buena onda. Y ahora lo hacemos seguir a Sergio. No, mentira, sigo yo. Vamos con con las resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos. Sergio, ¿podés compartir pantalla o no hoy? No, pero si me das un rato, prendo la compu mía y lo No, comparto. quédate tranquilo, estás despedido. Vamos, ordenanzas municipales, Belu, sí. Bueno, cierro el Zoom entonces. No. Ordenanzas municipales, gracias, Belu. Sergio me hace perder, yo creo que en cualquier momento lo mando a dar clases con No, Fernando antes López. de ordenanzas está resoluciones de AFIP. Está bien lo que había dicho usted, profe. Por eso, lo que pasa es que a veces la tenemos una y a veces tenemos otra. No sé cómo estaba en el cuadro que vimos el otro día, porque en realidad las ordenanzas municipales y las resoluciones pueden estar consideradas igual, porque una cosa es a nivel nacional, pero con funcionarios de menor jerarquía. Vamos a resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos. Y después seguimos, ya que estamos con resoluciones y circulares, y después seguimos con ordenanzas. Es lo mismo, Belú. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que a veces nos confundimos porque en derecho administrativo no tenemos las resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos ni las circulares del presidente del Banco Central. Entonces, a veces ponemos directamente las ordenanzas. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo en el apunte estaba primero, por eso pensé que estaba mirando de ahí, pero es lo mismo. Se dan todas y listo. En esas no modifican. Gracias, Belú. Vamos a resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos. El Administrador Federal de Ingresos Públicos es la autoridad máxima de la AFIP. La AFIP se creó a través del decreto 618 del
97. El decreto 618 del 97 crea a la AFIP luego de otras resoluciones anteriores que fueron uniendo a la DGI, a la DGA, etc. Entonces, la AFIP unifica a la DGI, que es la Dirección General Impositiva, a la DGA, que es la Dirección General de Aduanas. Y el Administrador Federal de Ingresos Públicos es quien está en cabeza de la AFIP, tanto de la DGI como de la DGA. Bien, ¿cuáles son las tareas fundamentales del Administrador Federal de Ingresos Públicos? La primera de ellas es la interpretación de las normas tributarias. Interpretación de las normas tributarias. Al ser la autoridad máxima en materia tributaria, el administrador tiene la facultad de interpretar todo ese tipo de normas. Con lo cual, tiene un peso muy importante, porque una norma escrita de determinada manera puede ser interpretada de distintas maneras. El Administrador Federal de Ingresos Públicos es quien tiene en su cabeza la facultad de esa interpretación. Otra tarea importante del Administrador Federal de Ingresos Públicos no es ni más ni menos que ser juez administrativo en las determinaciones de oficio. Juez administrativo en las determinaciones de oficio. Bien, una determinación de oficio, si bien lo van a ver más adelante, seguramente con Gaby o con Sergio, una determinación de oficio la dirige el Administrador Federal de Ingresos Públicos cuando se presentan declaraciones juradas impugnables o no se presentan declaraciones juradas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Fiscal 11.683, mediante el cual se va a determinar cuál es la materia imponible y cuál es el monto que debe tributar el contribuyente. Esa tarea importante la tiene en sí mismo el Administrador Federal de Ingresos Públicos. Entonces, en resumen, ese funcionario tiene como las labores más importantes, más allá de otras que tiene, la de interpretar las normas tributarias y la de ser juez administrativo en las determinaciones de oficio. Eso en cuanto a las resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos. Luego tenemos las circulares del presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central es la autoridad máxima en materia bancaria y financiera del país. Bancaria, financiera y monetaria del país. La particularidad que tienen las circulares es que ahora hay otros medios, pero históricamente el presidente del Banco Central podía notificar dichas circulares por vía telefónica. Sobre todo, sí, Mariano, lo que dije respecto del presidente del Banco Central es que resulta ser la autoridad máxima en materia bancaria, financiera y monetaria. Y lo que estaba hablando ahora es en relación a las circulares que anteriormente se podían notificar no necesariamente por escrito, sino que se podía hacer a través del teléfono. Es decir, que telefónicamente el administrador notificaba que había, por ejemplo, un asueto bancario.
un feriado cambiario, feriado bancario. Muchachos, dentro de 5 minutos son las 10, no abran. Entonces, por la urgencia se admitía. Ahora, bueno, hay otros medios. Bien, esto en cuanto al presidente del Banco Central. Nótese la importancia que tiene este cargo, que, si ustedes recuerdan, hará unos 6, 7 años, o 5, se trató de remover de dicho cargo a Martín Redrado. Bueno, no se quiso ir. Tuvieron que ir judicialmente, dictar resoluciones, etcétera, porque él estaba firme en ese cargo. Entonces, las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos y las circulares del presidente del Banco Central constituyen, como digo siempre, las dos fuentes del derecho financiero exclusivas de nuestra materia, del derecho financiero, de nuestra materia, del derecho financiero. ¿Por qué? Porque en otras materias, derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, el resto de las fuentes es como que se va repitiendo, con las características propias de cada rama del derecho. Pero las resoluciones del administrador y las circulares del presidente del Banco Central no se repiten en otras ramas del derecho. Bien, ahora sí pasamos a las ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales tienen la misma forma que las leyes nacionales y las leyes provinciales, pero son dictadas por los consejos deliberantes municipales. Resultan de importancia porque a través de las ordenanzas municipales se crean, entre otras cosas, las tasas, que son la fuente mayor de ingresos que tienen los municipios. Recuerden que en los municipios no se pueden crear impuestos. La creación de impuestos es una facultad exclusiva y concurrente entre el Estado nacional y el Estado provincial. Y la atribución de competencias al respecto se encuentra determinada en el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Nacional. Repito, los municipios no pueden crear impuestos, sino que dicha facultad es exclusiva del Estado nacional y provincial, quienes tienen atribuida la competencia en el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Nacional. Los municipios pueden crear tasas y contribuciones especiales. Como no pueden crear impuestos, las tasas que crean es como que funcionan de manera similar a los impuestos. Por eso le damos importancia en el ámbito municipal a la creación de tasas municipales. Bien, eso en cuanto a las ordenanzas municipales. Ahora pasamos a la siguiente fuente del derecho financiero, que es la jurisprudencia. Jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere a los fallos de los jueces. Fallos de los jueces. Cada sentencia que dicta un juez se denomina fallo. Ese fallo es en sí mismo jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria únicamente para quienes resultan ser parte del juicio en el cual se dictó la sentencia. Por ejemplo, Sergio me hace un juicio a mí porque le rayé el Fiesta Kinetic que tiene desde 0 kilómetros, que no sé si les conté, lo compró con 2 años de recibido de contador. A los 2 años de recibido se compró un Fiesta Kinetic 0 kilómetros. Yo tengo 36 años de abogado y tengo un Fiat Punto usado. Ahí va a saltar. Cualquier cosa, acuérdense. Primero que nada, no, pará. Primero que nada, yo tuve 7 años pagando el auto. Así que. Es más, lo pagaba mientras estudiabas, o sea, tenías capacidad de ahorro estudiando. O sea, era un ahorro, era un ahorro. Es un auditor laburaba bancario. mucho.
Él Laburo controla a los bancos, entonces imagínense por dónde tiene su ingreso. Sergio, nuestra plaza para no. Hoy día por plan de ahorro estamos fritos. Bien, igual lo más importante que tienen que aprender de esto es que la patente es NIR 535. Pará, y El aparte, sábado si vas se la busco, tenés- profe, pará, la vos patente no, Minetti. vos tenés ay, ¿cómo se dice No, esto? la Sport también, ¿eh? Ecosport es de Lucy, que se la No, compró la Ecosport está tu nombre. La con su Ecosport está tu sí, pero es nombre. de Lucy, con su ahorro como maestra, 29 años de maestra y ahora jubilada. Eso. Yo tengo el punto que inclusive Y el debo pop, confesar, y el tuyo es Pop 105. Pop 105, ¿vieron cuando nos acordamos las patentes? En cualquier momento nos agarramos a piña. Bien, vamos a seguir con la jurisprudencia. El fallo es única. ¿Son bienes gananciales? No, con Sergio yo no tengo bienes gananciales, ¿eh? No. No, con Lucy. Ah, con Lucy sí. Sí, es verdad. La Eco pasa así, la Ecosport está a nombre mío, pero es de Lucy. Igual, la mitad es ganancial mía y la mitad ganancial de ella. Y el punto es al revés, ¿m? Porque los bienes que se adquieren durante el matrimonio por compra-venta son bienes gananciales. En cambio, si un bien se hereda, aunque estés casado, el bien es tuyo propio. Después está en vos, si querés que tu cónyuge, tu compañero, tu compañera, intervenga. Por ejemplo, mis padres me dieron un terreno para construir la casa prefabricada en su momento y obviamente lo puse como ganancial con Lucy, pues es lo lógico. Pero hay otros que quien reciben el bien por herencia y es propio de él. Después el cónyuge concurrirá con los herederos, con los hijos. Pero eso es otro tema, eso es derecho civil, me estoy metiendo en otra materia. Igual está bueno heredar algo. La onda no heredar deuda. No, ahí existe. Hay una canción, Ana María, de Morris, que en una parte dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. En relación a lo que decís ahí. Son bienes gananciales con Lucy. ¿Qué decías, Sergio, vos? Recién. Lo bueno sería heredar algo, digo, no heredar deuda. Ah, eso lo de... No, un detalle. Existe un instituto en Derecho Civil que se llama beneficio de inventario o repudio de herencia. El beneficio de inventario, vos aceptás la herencia hasta ahí. Las deudas no. Entonces la podés repudiar, porque no vas a heredar deudas. Las heredás porque querés. O sea, si te interesa tener los bienes, pagás las deudas. Si no, llévense los bienes. ¿Sí? Todo Claro, tiene pero su... ¿heredás todo o no heredás nada? Es así. Si Heredás heredás todo el o bien, no tenés heredás que pagar nada. la deuda. Claro, no podés seleccionar. Tenés que repudiar Tal la cual. herencia, entonces te quedás con nada o con Sin el todo, pan y sin la incluyendo las torta. deudas. Hace 3 semanas un juez falló a favor del jubilado por el 40% tienen miedo que siente jurisprudencia. Sí, es verdad. Y es más, no sé si será un juez, ahora es camarista, pero había un juez de la Seguridad Social con el cual me ha tocado muchas veces viajar a dar clase al interior para la otra facultad, para Derecho, y él me decía que cada fallo que dictaba a favor de los jubilados le tiraban palos en todas las publicaciones, porque no le convenía al Estado esos fallos que beneficiaban al jubilado. Entonces, si el fallo sale a favor del jubilado, ¿qué tiene miedo el Estado? Que siente jurisprudencia, es decir, que todos los jueces dicten sentencias en ese sentido. Muy bien, Oscar. Pero ahora vamos a aclarar cuál es el alcance de la jurisprudencia en un caso y en otro. Volviendo entonces ya, saliendo del camino del Fiesta Kinetic 0 kilómetro azul, NIR 535, Tenjueb Sergio Ariel, por las dudas, vamos a volver a la jurisprudencia. Jurisprudencia es el fallo de los jueces. Es obligatoria nada más que para las partes del juicio. Actor Sergio, demandado yo. El juez dicta sentencia que yo le tengo que pagar 100 lucas
porque le hice un rayoncito de medio milímetro en la parte de atrás de la puerta, pero como es un auto tan lujoso, le tengo que pagar 100 lucas. Bien. Entonces, 150. 150, por los intereses. Entonces, ese fallo es obligatorio para él y para mí. No para Franco, ni Emanuel, ni Belén, ni Verónica, ni Gabriela, ni Karina, ni Mariano, etcétera, etcétera, etcétera. Otro juez puede decir, qué bueno que está el fallo del juez Ruiz, vamos a dictarlo también nosotros. Sienta jurisprudencia, pero no es obligatorio más allá de ese juicio. El único caso en el cual la jurisprudencia va más allá del juicio en el cual es dictada, y esto presten atención que lo tomamos, es la jurisprudencia plenaria, los fallos plenarios. ¿Cuándo se dicta un fallo plenario? Cuando dos salas integrantes de una misma Cámara de Apelaciones fallan un mismo tema de manera opuesta. El ejemplo que doy siempre es el de la Cámara Civil. No, profe, disculpe. Sí, Giselle, cómo no. Salas de una misma. Sí, repito. La jurisprudencia plenaria se produce cuando dos salas integrantes de una misma Cámara de Apelaciones fallan de distinta manera o de manera opuesta situaciones similares. El ejemplo que doy siempre es el de la Cámara Civil de Capital. Algunas salas, cada sala está integrada por 3 jueces, algunas salas en los accidentes de autos aplicaban para su actualización la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina. Y otras salas aplicaban la tasa activa. La tasa pasiva es la que uno recibe cuando deposita a plazo fijo. Y la tasa activa es la que te cobran cuando vos sacas un préstamo. Entonces, ¿qué se hizo? Se llamó a plenario. Entonces, las 10 salas de la Cámara, es decir, los 30 jueces, se reúnen, tratan el tema y cada uno de esos jueces vota uninominalmente, no como integrante de la sala, sino como integrante de la Cámara. Entonces el fallo puede salir 17-13, 16-14, 20-10, 25-5, etc. En este caso de los intereses para los daños y perjuicios por accidentes de tránsito, ganó la postura de quienes aplicaban los intereses tasa activa. Entonces, ese fallo plenario va a ser obligatorio para todas las salas de esa Cámara de Apelaciones, por más que hay algunos jueces que opinen distinto, tienen que aplicar ese fallo, como así también para todos los tribunales, para todos los juzgados que dependen de dicha Cámara de Apelaciones. En este caso, todos los jueces de primera instancia en lo civil de Capital Federal. Entonces, la jurisprudencia, fallo de los jueces. Obligatoria para los que participan, los que son parte en el juicio donde se dictó. Única que se extiende más allá del juicio en el que se dictó, la jurisprudencia plenaria, los fallos plenarios. De cualquier manera, no hay muchos fallos plenarios. Yo hace unos años estuve de alumno en la Facultad de Derecho, ahora 5 o 6 años, a un empleado de la Cámara Civil de Lomas que primero se había recibido de contador. Yo en económicas no lo tuve, pero en derecho sí. Y cuando dimos este tema le pregunté cuántos fallos plenarios había habido en la Cámara Civil de Lomas. Y me dijo que él hacía 25 años que estaba en la Cámara y no había habido ningún fallo plenario. En Capital sí los hubo. Y puede ser que en los últimos 5 años haya habido en Lomas. Pero la teoría nos indica cómo es la jurisprudencia. Bien, salimos de jurisprudencia y pasamos a la siguiente fuente, que es la doctrina. Doctrina. La doctrina se refiere a las opiniones, a los criterios de los juristas, de los autores. Entonces, si un jurista escribe un libro que a mí me sirve para un juicio del cual voy a hacer una demanda, yo voy a poner, porque el laureado jurista Josecito Martínez González sostiene que tal cosa, y pongo que
la posición que me favorece a mí. Me contesta la demanda otro abogado que va a agarrar otro libro de otro autor y va a decir, el doctor Sebastián Soler sostiene una posición totalmente distinta diciendo que tal cosa. Y los jueces también, cuando dictan sentencia, va a decir, tal como decía el afamado jurista tal, bla, 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 bla. Entonces, si bien la doctrina no es una fuente del derecho financiero obligatoria, sí sirve para respaldar fuertemente las posiciones que se asumen en un proceso judicial o administrativo, tanto por quien litiga como por quien dicta la resolución correspondiente. Esto es en cuanto a la doctrina. En el orden de las fuentes tenemos a continuación las leyes análogas. Leyes análogas. Cuando hablamos de leyes análogas, tenemos que, antes que nada, decir en qué momento se aplican leyes análogas. Bueno, existe lo que se llaman lagunas del derecho. Las lagunas del derecho surgen de situaciones que se deben resolver y que no se encuentran previstas en ninguna norma. Entonces, al no estar previstas en ninguna norma, ¿cómo resuelve el juez o el funcionario administrativo? Siempre cito lo que nos enseñaron, lo que me enseñaron en la facultad, en Derecho Romano. En Derecho Romano siempre se enseña que en la puerta de una casa crece un arbusto que le dificulta la entrada y salida a las personas de ese inmueble. Plantean judicialmente el pedido de autorización para tirar abajo el arbusto. El pretor romano, el juez, busca y no hay ninguna norma que permita tirar abajo un arbusto. Pero sí hay una ley que permite tirar abajo un árbol que dificulte el ingreso a un inmueble. Entonces, ese pretor, ese juez romano, agarra y dice, no existiendo ninguna norma que permita tirar abajo un arbusto que impida la entrada y salida libre de un inmueble, tengo que recurrir a una ley análoga. En este caso, el término análogo se utiliza como parecido. Entonces, existiendo una ley que dispone que los árboles que dificultan la entrada y salida se pueden talar, autorizo, aplicando esta ley análoga, a tirar abajo el arbusto. ¿Cuál es la dificultad que tenemos respecto de las leyes análogas para aplicarlas en derecho financiero? Se pueden aplicar en cuestiones instrumentales, cuestiones formales, cómo presentar los escritos, etcétera, etcétera. Pero no se puede utilizar en cuestiones de fondo, sobre todo respecto de los impuestos, respecto de los tributos. No se pueden aplicar leyes análogas. Si el tributo dice que se cobrará un impuesto al que tiene una remera totalmente negra, y yo tengo esta, que es totalmente negra, pero con esta acá que dice la marca, RIF, en rojo, no es totalmente negra. Entonces no me lo pueden cobrar. Como me decía un profesor de Derecho Penal, los tipos penales y los tipos de los tributos son como que vos extendés la masa para hacer bizcochitos y pones el cosito del bizcochito y los vas haciendo. La masa que te queda fuera de los redondelitos de cada bizcochito no es ni delito, no es ni impuesto. Es estrictamente lo que está adentro del redondelito del bizcochito. Eso en cuanto a las leyes análogas. No se pueden aplicar en materia tributaria, pero sí en cuestiones instrumentales. La siguiente fuente del derecho financiero es la costumbre. La costumbre es la reiteración de acciones de un mismo modo en una sociedad de la misma manera a través del tiempo. Entonces, mírenme, si yo estoy en un bar
miro al mozo y le pido así. ¿Qué estoy pidiendo? Un café. Un café. Un café. Muy bien, un café. Si yo estoy jugando al fútbol y Sergio, que a veces, una vez por siglo, va a jugar al fútbol, me da una patada y le hago así. ¿Qué le dije? Me vas a matar. Exacto, tal cual. Te voy a matar, te voy a matar. Bien. ¿Cómo se hace una postura en un remate? ¿Vero? ¿Haces? No te entendí la pregunta. Así. La postura en un remate público se hace levantando la mano. Así. Ha puesto 10.000 pesos. Otro dice 15.000. Hasta que se vende al mejor postor. Bueno, salió una ley que decía que para hacer las posturas en un remate público había que anotarse en un listado, esperar el turno, poner el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se siguió haciendo? Así. Porque la costumbre le ganó a la ley. Y ahora cierro este Zoom diciéndoles, para el que vio Bastardo sin Gloria, acuérdense la escena en el sótano. El alemán se creyó de acá a la China que los dos oficiales yanquis eran en realidad alemanes, hasta que uno de ellos pide 3 cervezas. Y ahí se dio cuenta que no eran alemanes, porque ahí se pedía así el 3, así. Lo mismo que a mí me pasa con amigos míos del interior del país, cuando les digo, ¿querés una galletita? No, eso es una masita. Lo que llamamos galletita acá, ellos llaman masita. Está por terminar este Zoom, volvemos a entrar, Sergio, inmediatamente, y quédate tranquilo que por hoy te dejamos sano el Fiesta Kinetic. La jurisdicción del derecho administrativo y qué más había dicho. No, la doctrina no es que sirva para la jurisdicción. La doctrina sirve para respaldar la posición que asume un abogado en un juicio, un contador en una presentación ante la AFIP, etc. Es decir, vos agarrás de la biblioteca un libro de la mitad de la derecha que te favorece y el abogado o contador de la otra parte agarrará un libro de la otra mitad que lo favorece a él. Pero es respaldatorio nada más, porque no tiene fuerza obligatoria la doctrina, sino que la opinión de ese jurista sirve para respaldar la posición que yo asumo en ese proceso. ¿Se entiende? Mariano. Sí, profe, perfecto. Menos mal que le pregunté porque había notado cualquier cosa. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar, chicos? ¿Crees que ya habilitaste a todos? Bueno, si ya habilitaste a todos, lo que vamos a hacer
es continuar con derecho financiero, que nos queda la última fuente, que son los principios generales del derecho, y luego vamos a ver los principios propios del derecho financiero. No confundir principios generales del derecho, que es una fuente, con principios propios del derecho financiero, que es otro tema dentro, obviamente, de derecho financiero, pero es otro tema. Habiendo visto recién la costumbre, ahora vamos a ver los principios generales del derecho. Principios generales del derecho. Cuando hablamos de principios generales del derecho, nos estamos refiriendo a la fuente del derecho financiero que está en la base de la pirámide. Es decir, cuando ya no hay ninguna otra fuente que se pueda aplicar a una situación. Estos principios generales del derecho funcionan de manera similar a los postulados matemáticos. Un postulado matemático muy conocido es aquel que sostiene que dos rectas paralelas no se cortan en ningún punto. ¿Por qué? Porque dos paralelas no se cortan en ningún punto. ¿Pero por qué? Explícame. Porque dos paralelas no se cortan en ningún punto. Y cualquier cosa hago como la profesora con Sergio. Lo mando a examen. ¿Se entendió? Bueno, dos paralelas no se cortan en ningún punto. Bien. En el mundo del derecho financiero o del derecho en general, los principios generales del derecho tienen también afirmaciones indiscutidas. Por ejemplo, yo les voy a escribir cómo se dice en latín. En latín se dice pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir pacta sunt servanda? Los pactos deben ser cumplidos. ¿Por qué? Porque los pactos deben ser cumplidos. Pero explícame por qué. Porque los pactos deben ser cumplidos. Es una afirmación indubitada que debe ser respetada. Bien, esos son los principios generales del derecho. Ahora pasamos a los principios propios del derecho financiero. Se los voy a ir escribiendo acá al costado. Principios propios del derecho financiero. Porque vos estás con el celular, ¿no, Ser? Sí, estoy con el celular. Sí, escribo yo entonces, no tengas problema. Bueno, principio propio del derecho financiero. Vamos a ir dándolos uno por uno. Pero primero vamos a explicar por qué damos este tema. Justamente porque el derecho financiero, que anteriormente formaba parte del derecho administrativo, ahora tiene autonomía. ¿Por qué tiene autonomía? Porque tiene método propio, principios propios y fines propios. Lo que vamos a ver ahora son los principios propios del derecho financiero. Vamos a comenzar por descorrimiento del velo jurídico, también denominado búsqueda de la verdad material. En el apunte lo pueden encontrar al revés. Búsqueda de la verdad material, entre paréntesis, descorrimiento del velo jurídico, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio se funda en que en derecho financiero no hay que estar a la verdad formal, a las formas que nos aparecen a la vista, sino que se puede hurgar, se puede investigar hasta llegar a la verdad material. Ojo, la verdad formal no necesariamente es ilegal. Puede haber una figura que perfectamente es legal desde el punto de vista del derecho civil, pero en derecho financiero nos interesa
entre comillas, la verdad verdadera, cerrar comillas. De esa manera, la AFIP puede llegar a algo que se ocultó a través de una figura legal. Los ejemplos que les voy a dar clarifican aún más la cuestión. Esta figura... ¿Qué, Melanie? No me quedó claro. No te quedó claro. Bien, aclaro. En derecho financiero, las situaciones pueden aparecer de determinada forma que legalmente es válida. Pero, en realidad, la verdad material es distinta que la verdad formal. Ejemplo, hay una persona, en vez de tomar a Sergio, vamos a tomar a Marcela. Supongamos que Marcela Ruiz tiene un montón de dinero y quiere comprar propiedades. Pero si compra muchas propiedades va a tener que tributar bienes personales, ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Compra una propiedad, la pone a nombre de Sergio, compra otra, la pone a nombre de Gaby, compra otra y la pone a nombre mío, y así sucesivamente. Es totalmente legal que yo tenga un inmueble a mi nombre. Pero la AFIP, ¿qué va a hacer? Va a buscar y va a decir, ¿y dónde sacó este tipo para comprar ese inmueble de $500.000? Si tiene un sueldo bajo como docente universitario, un sueldo bajo como docente secundario y un estudio jurídico en Banfield. ¿De dónde sacó la guita? Bien, entonces empieza a investigar y descubre que ese dinero lo puso Marcela. Lo mismo ocurre con Sergio, lo mismo ocurre con Gaby. Entonces, la verdad material no es que los inmuebles eran de Sergio, Gaby y mío. La verdad material es que los inmuebles en realidad eran de Marcela. Entonces, al descubrir eso, la AFIP, ¿qué hace? Que esos bienes que estaban a nombre nuestro pasen a nombre de Marce. Y obviamente va a tener que tributar en relación a la mayor fortuna que le quedó en razón de que la AFIP buscó la verdad material. En los 90 o sea que el testaferro... perdón. Así. Que el testaferro es una figura imaginaria, no legal. No. El testaferro es una figura para ocultar la verdad, la verdadera fuente del ingreso. Y ahí, perdóname, Vero, en el chat, Oscar, si vos me autorizas, Oscar, voy a explicar el ejemplo que se produjo en los años 90. En los años 90 se dictó una norma que no sé si será exactamente lo que te pasó a vos, Oscar. Yo vos lo voy a decir genéricamente. Se dictó una norma mediante la cual las personas que tenían certificado de discapacidad podían adquirir vehículos importados sin pagar una gran parte de los impuestos. O sea, una gran parte es una gran parte. Entonces, se verificaron algunos casos en los cuales el que compró el vehículo e hizo el trámite era una persona que realmente tenía el certificado de discapacidad y legalmente estaba bien hecha la adquisición. Pero ¿qué pasaba? Esa persona, el ejemplo que yo doy porque salió publicado, era el de un portero de Telefe que tenía un ingreso mensual, ponele, de $200 o $300, y que compró un auto importado que valía $60.000, pero con la reducción de impuestos valía $40.000. O sea, la reducción fue más que importante. Pero ese portero de Telefe, con ese sueldo de $300, jamás hubiese podido adquirir ese vehículo ni aún a $40.000. Entonces la AFIP, en ese momento era la DGI, si no me equivoco, investigó y ese bien fue a parar a Constancio Vigil, que era uno de los directores de Telefe, porque realmente él era el que había puesto el dinero. El ejemplo que pone Oscar ahí es que seguramente una persona que le hizo esa jugarreta
y se quedó con ese auto que estaba a nombre de él. O sea, lamentablemente hay gente inescrupulosa. Y los que habían cometido ese acto también habían sido Susana Jiménez y Ricardo Darín. Susana Jiménez y Ricardo Darín en su momento adquirieron vehículos haciendo esta jugarreta. Entonces, la búsqueda de la verdad material indica quién es el que realmente puso el dinero y manda el bien a su patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Oscar, ¿está bien cómo lo desarrollé? Porque a mí me interesa mucho en estos casos, si alguien tiene la experiencia propia que le pasó algo, de que me dé el visto bueno. Gracias, Oscar. Que me dé el visto bueno de cómo lo estoy desarrollando. Así que, gracias. Esa es la búsqueda de la verdad material. El descorrimiento del velo jurídico. Gracias, Melanie. Entonces, ese es el primer principio propio del derecho financiero. Vamos al segundo, que es el que dice intereses más altos que en derecho civil. Intereses más altos que en derecho civil. Bien, en derecho civil rige el principio de autonomía de la voluntad. Principio de autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que entre otra persona y yo podemos realizar un contrato con las cláusulas que nosotros querramos. Entonces, por ejemplo, si Sergio está interesado en comprarme el punto y yo le pido 10 millones de pesos y él accede a pagármelos, por más que mi fee al punto valga 300.000 pesos, estamos en la libertad de la voluntad. Por algo él me lo pagó. Ahora bien, supongamos que yo le compro el Fiesta Kinetic 0 kilómetro en 10 cuotas de 100.000 pesos, 1 millón de pesos. Y estipulamos, ¿cuánto querés por ese auto? ¿Más de 1 millón de pesos? No. Déjame 2 millones de pesos. Bueno, 10 cuotas de 200.000 pesos de pago. Y ponemos que el interés va a ser del 2% diario. 2% diario. 2% diario es un 60% mensual. Entonces, yo le dejo de pagar, él me reclama la deuda, un día voy con la plata para pagarle la deuda nominal y él me dice así, como con ese gesto pérfido que hizo recién, así, me hace así y me dice, quiero los intereses del 60% mensual. Y digo, no, Sergio, no te los puedo pagar. No importa, Calenchu me dice, entonces me hace juicio. Me hace juicio y me reclama los 200.000 pesos de todas las cuotas adeudadas, más un 60% mensual, o sea, 2% diario, por cada deuda, por cada periodo que se fue venciendo. 1.600.000. Gracias, Mariano, acá tenemos, ¿viste cómo me explotan? Puede tener una doble... No se fabrica más el Fiesta, así que ahora vale más, aumentó su cotización. Después le vamos a preguntar a Javier lo de la doble connotación. Bueno, entonces, él me hace la demanda y me reclama eso. El juez va a dictar la sentencia y va a decir, sí, Alejandro Belianitis tiene que pagarle a Sergio Tenjuev los 800.000 pesos de las 4 cuotas que dejó de pagar. Pero no se va a aplicar el interés pactado entre las partes porque el mismo resulta abusivo y contrario a la moral y las buenas costumbres. Se va a aplicar un límite. ¿Cuál es el límite? 2 veces y media la tasa activa que estipula el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires, Nación en Capital. Entonces ponele que en provincia de Buenos Aires la tasa activa sea el 4% mensual. 2 veces y media sería el 10% mensual. Entonces, a las cuotas que yo dejé de pagar, se le carga a cada una el 10% mensual o el 0,33 diario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque
hay un límite en cuanto a los intereses. Eso en el derecho civil. En materia de derecho financiero no existe ese límite. Cuando yo me atraso en el pago de un tributo, me pueden cobrar un interés mucho más alto sin que yo pueda decir nada. ¿Por qué? Porque en derecho financiero se persigue el interés general y no el interés particular, como en una operación entre particulares. Entonces, esa es la génesis, ese es el sentido de que se permitan intereses más altos en derecho financiero que en derecho civil. Acá, Javier, lo de la doble connotación, ¿a qué te referías, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuando hablaba de una transacción económica entre un comprador y un vendedor, ¿se podría pactar, o sea, podría entrar también ahí el lavado de dinero cuando se pacta un precio mucho más elevado que... Ah, sí, sí. Puede o- haber lavado de dinero. Sí, Sergio, es muy y- común que haga eso. No. Sí, hay muchas veces que los montos Lavar a se tienen- dinero te haría en Hawái. Ahora entendemos todo. Sí, se puede producir eso. Entonces, si ha hablado de dinero, ya entramos en el ámbito del derecho penal tributario o delitos comunes penales. Está bien, gracias por la acotación. En el caso de Sergio y mío, no hubo lavado de dinero y en tal caso no pueden probarlo. Bien, están entendiendo todo. Perfecto. Salimos del segundo principio, que era el de intereses más altos que en derecho civil, y el tercer principio es el de sujetos distintos que en derecho civil. Sujetos distintos que en derecho civil. En derecho civil, ustedes habrán visto cuando tuvieron la materia, que existen las personas físicas o humanas y las personas jurídicas o no humanas. Esos son los sujetos de derecho civil. Bien, en derecho financiero existen otros sujetos que no son estos. O sea, aparte de estos, existen otros sujetos. Supongamos que yo me muero y efectivamente la Ecospor está a nombre mío. ¿Quién va a ser el titular del pago del impuesto automotor? Yo me morí. ¿Qué figura existe? Bien, mientras mi señora Luz y mi hijo Fernando hacen mi sucesión, sí, pobre Lucy y Gaby, es verdad. Lucy y Fernando, porque son los dos herederos. En ese caso, como ¿Sucesión en todavía divisa? hasta... ¿Qué, Ana? ¿Sucesión en divisa? Es la sucesión en divisa, sí, perfecto. Cuando Lucy y Fernando inician mi sucesión, el bien todavía sigue a nombre mío. Entonces, se llega a la declaratoria de herederos. Esa declaratoria de herederos se tienen que inscribir en el registro de la propiedad automotor correspondiente. Y una vez que se inscribe en el registro de automotor correspondiente, queda a nombre de Lucy y de Fernando. En ese lapso entre que yo me morí y que se inscribe la declaratoria de herederos a nombre de Lucy y de Fernando, el sujeto de derecho financiero va a ser la sucesión indivisa. Bien, ese es un sujeto que está en derecho financiero, pero que no está en derecho civil. Y el otro son los patrimonios de afectación. Y los patrimonios de afectación son los fideicomisos que se utilizan generalmente en nuestro país para el salvataje de entidades deportivas. Hubo un fideicomiso en Talleres de Escalada, Belgrano de Córdoba, entidades concursadas que pudieron salir adelante con ese patrimonio de afectación, que no es ni una persona física, ni una persona jurídica, sino que es un patrimonio de afectación. Ese es el tercer principio. Vamos al cuarto principio, que es el de jurisdicciones distintas que doy en derecho civil. En derecho civil, en los procesos universales, los procesos universales son las sucesiones,
los concursos y las quiebras. Existe el denominado fuero de atracción. Fuero de atracción. La figura del fuero de atracción judicialmente establece que todos los juicios que se están desarrollando en contra del causante, en este caso yo, el muerto, todos los juicios que haya en todos lados tienen que radicarse en el juzgado donde tramita mi sucesión. ¿Por qué? Porque ese juzgado opera con el fuero de atracción. Toma para sí todos esos juicios, salvo alguna excepción como los juicios hipotecarios, etc. Pero la regla general es que rige la regla del fuero de atracción. Ahora bien, en materia de derecho financiero, si aplicamos el fuero de atracción, todos los tributos que yo tendría que pagar si tengo bienes en Córdoba, en Mar del Plata, en Entre Ríos, etc., tendrían que venir a Lomas de Zamora y tributar acá. Pues no. En materia de derecho financiero, los tributos, cada bien que yo tenga, va a mantener su jurisdicción original. Entonces, el de Mar del Plata va a tributar en Mar del Plata, el de Paraná en Paraná Entre Ríos, el de Ushuaia en Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las jurisdicciones opera distinto que en derecho civil. Quinto principio a tener en cuenta, normas penales autónomas. Normas penales autónomas. Bueno, el principio general en nuestro país es que toda la materia penal está desarrollada en el Código Penal, salvo algunas excepciones. Bueno, una de esas excepciones es el régimen penal tributario. Régimen penal. Que se encuentra dentro de la Ley Ómnibus 27430. En un artículo de dicha ley se desarrolla todo el régimen penal tributario. Esta ley reemplazó a la anterior ley, que era la 24769. Entonces, toda la materia penal tributaria se encuentra dentro de ese régimen penal tributario. Otro principio propio del derecho financiero es que los directores de las sociedades tributan. Los directores de las sociedades tributan. Es bien sabido que la sociedad tiene una personería distinta de la de cada uno de sus integrantes. Entonces, la que tendría que tributar es la sociedad, y de hecho tributa la sociedad. Pero la ley tributaria establece que cada director de esa sociedad también tendrá que tributar por el solo hecho de ser director de esa sociedad. Entonces, es un principio propio del derecho financiero, porque en derecho civil la sociedad es la sociedad, persona jurídica, y no importa quiénes la integren. Acá la sociedad tributa, pero sus integrantes también tributan. ¿Por qué? Porque la norma tributaria así lo dispone. Otro principio propio, el séptimo, es la coexistencia de normas de distintas ramas del derecho. Coexistencia de normas de distintas ramas del derecho. Por ejemplo, para hacer una liquidación de impuesto a las ganancias, se tienen en cuenta un montón de cuestiones. Por ejemplo, el estado civil, por ejemplo, la cantidad de hijos que uno tiene, por ejemplo, los seguros que uno tiene, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se determina mi estado civil? ¿A través de qué rama del derecho? El derecho civil, que va a establecer si soy casado,
divorciado, soltero, viudo. ¿Cómo se determina si yo tengo un seguro o no? A través del derecho de seguros, que forma parte del derecho comercial. ¿Cómo se determina si yo soy empleado en relación de dependencia de una empresa? A través del derecho laboral. Y así sucesivamente. Entonces, esto es un principio propio porque es la coexistencia de normas de distintas ramas del derecho. Y el último principio es el de procedimiento tributario autónomo. Procedimiento tributario autónomo. Pueden encontrarlo como normas tributarias autónomas, etcétera, etcétera. En este caso, el procedimiento tributario tiene una ley, la 11683, que es independiente del procedimiento administrativo y todo otro tipo de procedimiento. Y así tenemos que interpretarlo. Esos son los ocho principios propios del derecho financiero que nos interesan. Con lo cual, llegamos hasta acá. Hoy creo que vimos bastante. ¿Quieren preguntar algo, consultar algo? Si puedo repetir lo último, sí, cómo no. El procedimiento tributario autónomo se encuentra en la ley 11.683, 11.683, de procedimiento fiscal o procedimiento tributario, que es un procedimiento distinto e independiente del procedimiento administrativo, del procedimiento judicial, etc. ¿Algo más? Bien. El sábado nos encontramos entonces a las 14:30. Sergio habilitará el Zoom, como siempre, 14:40 más o menos, y vamos a tener la clase bimodal con los alumnos que traten de venir todos este sábado, los que dijeron presencial, y los demás desde el Zoom de su casa o de un bar o donde estén. Que vamos a seguir llevando adelante este cuatrimestre. 6 los directores de las sociedades tributan, Mariano, y el sujeto de derecho tributario es la sociedad, pero hay una norma tributaria que dice que aparte de la sociedad, también tienen que tributar sus directores. ¿Por qué? Porque son directores de sociedades. Ese es el principio propio. Que paga pese a que la figura es la sociedad. Bueno, ¿alguien más? ¿Duda, pregunta? Ale, consulta? Sí, dime. consulta. Sí. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Con qué sábado, material? El sábado vamos a seguir con Estado. Vamos a ver Estado y a lo mejor comenzamos con algo de gasto público. Pero esencialmente vamos a ver el Estado aplicándole todas las cuestiones de derecho financiero. O sea, en derecho administrativo vimos la estructura del Estado y demás. Ahora también la vamos a ver los elementos, pero todo eso ayornado desde el punto de vista del derecho financiero. Y si llegamos, vamos a ver algo de gasto. Yo después voy a fijarme, Belu, si están todos esos temas ya subidos o no, si no los subimos. Está en la semana 3, profe. Ah, perfecto. Entonces, vamos adelantando con eso. ¿De acuerdo? Sergio, ¿querés acotar algo más que vos estuviste a cargo de la clase? No, que cualquier duda, consulta que tengan sobre lo que les di hoy al principio de la clase, léanlo tranquilos y me lo pueden consultar el sábado o directamente me pueden mandar un mail y yo se los contesto, no hay problema. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias por todo. Ahora los saludo en el Classroom. Que la pasen muy bien.